Hablemos de planes de estudios inclusivos. Hola, mi nombre es Laureen Donovan, soy estudiante del último año en la secundaria Ladue High School en San Luis, Missouri. Mi planeo asistir a la Howard University en otoño. He sido activista desde que estoy en sexto grado y todo comenzó con el movimiento de Black Lives Matter y alzando la voz sobre el asesinato de Michael Brown, lo cual fue un gran tema en el 2014 cuando yo iba en sexto grado. Desde ese momento comencé a alzar la voz sobre muchos temas de justicia social. Cuando vaya a la universidad, planeo hacer mi especialización en ciencia política y sociología. Realmente yo quiero ser abogada de derechos civiles o algo relacionado a esa área. O si no, quizá política o educadora. Solo porque son temas que de verdad me gustan. ¿Dónde comenzó tu pasión por la enseñanza de historia inclusiva? Definitivamente creo que encontré la apreciación por la historia cuando estaba en segundo año de secundaria. No estaba consciente de cuánto me gustaba aprender sobre historia o de cuánto quería ver otras clases hasta que cursé estudios mundiales. En esa clase, todo estaba muy basado en el hecho de que por qué aprendemos sobre historia y lo hacemos para apreciar el pasado, aprender de él y celebrarlo. De modo que no lo repitamos. Y tener ese conocimiento, es importante tener ese conocimiento. Eso es literalmente todo el contexto. Aprender del pasado. Así que aprender eso y cómo saber de eso. Y entonces aprender el contenido de esa clase. Me di cuenta de que mucho contenido no lo aprendíamos y lo pasábamos por alto. Y para una clase de estudios mundiales me impresionó que solo pasáramos una semana o dos estudiando la historia afroamericana y la historia de África como tal, y no de los países individuales de África, sino de África como continente. Y me molestó mucho porque para hacer una historia tan profunda, con tanta influencia y riqueza histórica, no aprendimos mucho sobre eso. Y eso me preocupó mucho e incluso avanzando a mis clases de historia estadounidense que tomé ese primer año. Ni siquiera allí aprendí mucho sobre la historia de la gente de color. Y ahora estoy en la clase avanzada y siento que aún así aprendí lo mismo que había aprendido en la clase menos avanzada. La historia estadounidense regular. Leyendo por mi cuenta, hubo muchísimo que encontré que nunca hubiera aprendido en clase, incluso con mis profesores y compañeros afroamericanos mencionando ciertos temas. Hay mucho de lo que nunca se habría hablado. En ese momento fue cuando comencé a preocuparme por lo que estábamos aprendiendo y por lo que no. ¿Por qué lo hacíamos y por qué no? ¿Por qué es importante que los planes de estudio de historia sean inclusivos? Es muy importante, sobre todo para los estudiantes jóvenes que comienzan a aprender sobre Martin Luther King y Malcolm X, que aprendan realmente sobre los líderes, donde ellos puedan verse representados en los libros de historia. Siendo niña, aunque el jardín de niños se trata de crear relaciones, aprender el alfabeto y cosas por el estilo, nunca leí libros con protagonistas afroamericanos. Y tampoco lo hicieron mis compañeros, solo tuve 2 compañeros afroamericanos. Y el número aumentó a 8 para cuando había salido de la escuela primaria. Así que no tuve mucha representación afroamericana. Y eso tuvo un enorme efecto en mi autoestima. Además de que cuando te ves representado en los libros de historia, no es hecho de manera positiva. Usualmente te describen como el oprimido o indefenso, el esclavizado o a la persona a la que están linchando. Y es pero muy importante ver esos aspectos de la historia. Es muy importante no ver a tus compañeros como los descubridores y conquistadores, los Cristóbal Colón o los George Washington, mientras te retratan como esclavo, como ya saben, el otro, o ya saben, lo que sea que digan los libros de historia. Así que es importante enseñar a estudiantes de color, los afroamericanos, sobre personas o hechos muy importantes, eventos históricos desde que son jóvenes y no deberían tener que esperar hasta el primer año de secundaria para poder elegir la clase. ¿Qué has hecho para promover el cambio en tu propia escuela? Asistí a una junta del consejo escolar y me quejé de los planes de estudio de historia porque noté que en muchas clases de historia no estábamos aprendiendo sobre historia afroamericana y obviamente dentro de eso tampoco sobre personas de color. Así que me quejé y señalé por qué excluir aspectos importantes de la historia significa ignorar por completo
a un sector entero de estudiantes mientras atiendes solamente a tu cuerpo estudiantil blanco. Usé varios argumentos y accedieron a reunirse conmigo e intentar cambiar el plan de estudios de historia, replanteándolo. Hubo una conferencia y hablé en 2 reuniones de maestros, compartiendo mi perspectiva personal, y hubo entre 3 días a una semana de replanteamiento del plan de estudio de historia. Y el Dr. LaGarrett King me guió y ayudó a través de todo el proceso. E incluso después de eso escribí un artículo en Education Week sobre la falta de educación sobre la historia afroamericana en muchas escuelas de los Estados Unidos y sobre cómo gran parte de la historia parece propaganda por la manera en que se enseña. ¿Qué consejo darías a maestros para fomentar ambientes más inclusivos en el aula? A veces solo hay que escuchar. A veces los estudiantes de color solo quieren hablar y desahogarse, expresar su punto de vista porque a veces sienten que no pueden. Esto es para crear un espacio cómodo para que ellos puedan al menos expresarse, especialmente en una clase predominantemente blanca, porque puede llegar a ser muy incómodo, sobre todo cuando sabes que te juzgan y te ven raro. Yo diría que no lo tomen personal cuando se hable de cambiar el plan de estudios y se señalen algunas fallas que los maestros hayan tenido al enseñar. Yo sé que en mis clases específicas pude haber generado sentimientos negativos en algunos de mis maestros y yo quiero a todos mis maestros de historia, no tengo nada en contra de ninguno de ellos. Siempre he tenido buenas conversaciones y he aprendido mucho de ellos. Pero sé que algunas de las maneras en que enseñan están equivocadas y muchas de las que enseñan están mal, y no es un ataque personal, sino algo que me parece que debería considerarse más como, de acuerdo, ¿sabes qué? Ella lo dijo, así que quizás debería sentarme y reflexionarlo. ¿Cómo he estado enseñando durante todo este tiempo? ¿Qué estoy enseñando y por qué lo hago? Solo siéntense y pregúntense, ¿saben? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para quién lo hago? ¿A quién beneficio? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién es la historia de la que estoy hablando? ¿Es acaso de alguien más? ¿Ha sido verificada? ¿Cuál es tu consejo para quienes quieran abogar en favor de un plan de estudios más inclusivo? Vayan al consejo escolar y háblenlo. Y voten por gente que realmente aspire a alcanzar diversidad y progreso. Tengan conversaciones incómodas y señalen lo que está mal. No son aliados si están siendo complacientes o neutrales sobre muchos asuntos. Especialmente con esto, como dije, muchas personas son testigos de que no se enseña historia afroamericana. Mis padres, mis hermanos, mis amigos son ejemplo de ello. O de cualquier otro tipo de historia que haya sido suprimida. Hablen de ello si realmente quieren llegar al progreso. Aprender sobre el contexto de hechos históricos es la mejor manera en que alcanzarán a las personas.